Bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el curso de autoconocimiento del Eneagrama. Hoy quiero hablarles en este episodio de la anatomía del ser esencial. Hablamos anteriormente del ego, de la anatomía del ego, y hablamos también un poquito de lo que implica el proceso de transformación, pero también, así como hemos hablado del ego, es importante hablar de nuestra esencia humana. ¿Listo? Para empezar, es importante entender que entrar en estos estados es entrar en un estado de conciencia, de despertar de conciencia, de entender que somos seres espirituales en un cuerpo y hacer un proceso interno de transformación, ¿no? También de despertar este lado espiritual, ¿cierto? No es lo mismo el despertar de conciencia al despertar espiritual. Hay personas que son despiertas, digamos, de inconsciencia, pero hay personas que son despiertas en lo espiritual y no en conciencia, o hay personas que logran hacer los dos despertares. Esto depende, es un proceso interno y tiene que ver pues con la forma en la que empezamos a ver la percepción de la vida. ¿Listo? Digamos que el conectarnos con nuestra parte espiritual es conectarnos con nuestro yo superior, con nuestro interior, con nuestra alma, ¿cierto? Y un despertar de conciencia es entender que estamos en una matrix, que tenemos la oportunidad de elegir y de decidir, ¿sí? Muchas veces vemos personas que están muertas en vida y están literalmente dormidas, ¿cierto? Por eso se le llama despertar de conciencia, porque es que empiezas a ser consciente de que el 95% de la población tiene los mismos resultados porque parecen como caballitos persiguiendo al primer caballo que va delante de ellos, ¿no? Son borreguitos que no preguntan, que no miran, que no se indagan, que están prácticamente dormidos siguiendo las órdenes e instrucciones de otros. Por ende, tener un despertar de conciencia es entender con conciencia en un proceso mental que hay algo más. Sí, es este despertar de decir, mierda, estoy perdiendo mi vida, estoy en un trabajo, no sé, 8 a 5 que me genera frustración, que no me gusta, hay algo más, y es empezar a encontrarle este sentido a la vida desde la conciencia, ¿no? Empiezo a ser consciente y a tener información que otros no tienen y a empezar a ver que hay otras formas de vivir y de existir. Ya el espiritual, pues sí es más conectarme con mi esencia, entender que somos seres espirituales en un cuerpo, entender que no toda la materia es lo real, sino que hay algo interior que debo trabajar, con lo que me relaciono todo el tiempo, que además me habla y que hace parte de mí, de mi proceso de vida, ¿no? Digamos que en la anatomía de la esencia, pues ser esencial es conectarnos con la fuente, es conectarnos con la chispa, es conectarnos con Dios, con la divinidad. Es una experiencia de estado y de dicha presencia, es un estado en el que nos permitimos sentir esta plenitud y que esta plenitud no tiene nada que ver con el contexto, con la cultura, con el lugar donde estés, con los millones que tengas en la cuenta o si no tienes nada o con la ropa que tengas puesta. Hay libros de personas que han estado en la calle por años y de hecho logran tener una conexión profunda con su parte esencial, ¿sí? Desde el espíritu, desde su alma. Entonces no tiene nada que ver con lo físico, es la conexión con la fuente, la conexión con Dios y entender que estamos en un proceso de equilibrio, que estamos en un proceso de conexión todo el tiempo y que todo el tiempo estamos conectados a la fuente, pero es empezar a vivir en este flow de la vida, ¿no? Empezar a habitar Madre Tierra, empezar a sentirme parte de la vida y entender que hago parte de la vida, que la vida hace parte de mí y que es este flujo todo el tiempo, ¿no? También, pues, desde la anatomía del ser esencial, pues es la observación consciente, neutra, impersonal y genuina, ¿no? Es entender que la vida no está en contra mía, es entender que todo depende del estado de conciencia que yo tenga, es entender que la cosa no es que, digamos que soy el centro de todo y que todo específicamente surge a mi alrededor o que todo tiene que ver conmigo, sino entender que lo que tiene que pasar pasa así especialmente para ti, para que tú tengas tu aprendizaje, pero que esto es algo genuino y que es algo genuino en el sentido de que la vida te está permitiendo una oportunidad de expansión, ¿sí? No que la vida está en contra tuya, no que te la tienen montada, no que eres el mejor guerrero de nadie. Estos son creencias, es más una manera de observarnos, de conectarnos con nuestra esencia, de ser conscientes con nuestra toma de decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, de entender que está bien, que no hay nada bueno ni malo, que hay una polaridad en la vida, que hay una dualidad, que tanto lo bueno y las situaciones buenas son necesarias como las negativas también, y no verlo como bueno y malo, sino verlo como que todo es necesario para nuestro proceso de evolución, todo es necesario para mi proceso de crecimiento. Es decir, todo lo que suceda en tu vida
te está mostrando y la vida siempre te está hablando por medio de todo lo que tú estás haciendo. Por esto permite que sea intrapersonal, genuino y neutro. ¿Listo? También este despertar y esta conexión con nuestro ser esencial nos permite estar libre de interpretaciones, etiquetas y juicios, porque ya nos entendemos desde la dualidad, desde la alteridad, ya nos entendemos de que yo soy un ser espiritual en un cuerpo, de que hago parte de la fuente, que me hago parte de la ley del uno, que me hago parte de la unidad y que yo y tú somos lo mismo en esencia, que un pedacito de Dios está también en ti, que un pedacito de Dios está en mí y que todos hacemos parte de ese Dios, de esa divinidad. ¿Listo? Ya no vamos a atacar al otro ni a estar con etiquetas ni juzgándolo porque eso es del ego y yo ya estoy conectada con la fuente. Y nosotros, de hecho, por ejemplo, en las épocas de Atlantis que fueron como las primeras, de Lemuria, por ejemplo, que fueron las primeras poblaciones existenciales, inclusive ellos hablaban por telepatía porque estaban tan comunicados y tan conectados con la fuente que no había envidia, no había rabia, todo era igual y equitativo para todos, desde la armonía, desde el compartir como fuente. Entonces, si yo entiendo que el otro no es mi enemigo, sino que también es un alma con unas heridas y con una experiencia que debe vivir y superar, pues yo dejo entonces de ser el que critica, el que juzga, el que todo el tiempo está punitivamente. Cada uno con sus decisiones se crea su felicidad o su tristeza. Nadie tiene que condenar a nadie porque nosotros mismos nos condenamos con nuestras decisiones. Tú mismo te condenas cuando decides, porque todas las decisiones tienen unos resultados y esos resultados tienen unas consecuencias que varían en el tiempo. Sí, aquí en la Tierra el tiempo es diferente, pero al final la vida se encarga de que llegue en el equilibrio, de que te llegue el aprendizaje, de que haya una pérdida o una ganancia. Y estas son pues las leyes universales, ¿no? Entonces es como que aprender a que en el ser esencial pues estamos en un universo, que hay unas leyes universales, que lo que yo no aprendo por discernimiento lo voy a aprender por sufrimiento, pero que si yo realmente elijo este camino de las virtudes, de la esencia, de los valores, pues esto va a permitir que la vida sea diferente y que los resultados sean diferentes. ¿Listo? También nos permite pues vivir de una manera estable, nos permite vivir en espíritu, en plenitud, entender que todo es perfecto y que no me hace falta nada para ser feliz, ¿sí? Y es el ejemplo de la neutralidad que yo les pongo, o de la perfección, por ejemplo, cuando vamos al mar. Tú te paras enfrente del mar y tú no necesitas nada más para sentirte en plenitud, ¿sí? Bueno, si te gusta, o enfrente de una cascada, o enfrente de algo natural, de una montaña, o sea, tú ves esta majestuosidad y tú dices, no necesito nada más, estoy en plenitud, estoy completa, estoy perfecta. Obviamente esto no tiene nada que ver con lo externo ni en el lugar donde estemos, pero sí es entender que no me hace falta nada, que soy perfecto desde adentro y que desde esa perfección puedo compartir la perfección con el mundo, habitarla y vivirla de una manera plena, ¿no? Vivir en plenitud es poderme relacionar con la vida de una manera bonita y armoniosa, ¿cierto? Entender que somos perfectos y completos, entender que todos somos luz y sabiduría, que todos tenemos una historia álmica, que todos tenemos unos registros akáshicos, que todos tenemos una sabiduría y que todos tenemos además unas superpoderes que son nuestras habilidades, capacidades, dones y talentos. Entonces, todos en nuestra esencia tenemos un plan perfecto, todos somos armonía, todos somos riqueza, todos somos prosperidad, todos somos amor, ¿cierto? En nuestra esencia todos lo somos. Tenemos un camino de luz y de sabiduría, tenemos un camino álmico que nos va diciendo cuál es el camino, ¿cierto? Pero depende de nuestro discernimiento, depende de nuestra libre albedrío decidir de qué lado me voy. ¿Por qué? Porque la vida es tan justa que la vida no te obliga a un solo camino. La vida es tan justa que te permite decidir. Por eso tú decides todo el tiempo si te metes la droga o si más bien vas a hacer deporte, a descansar o a tener un hábito positivo. Tú decides. La vida te da miles de opciones y dentro de esas opciones está la de tu camino álmico, ¿sí? Cuando estamos conectados con la esencia empezamos a actuar en modo de virtudes, en modo de valores, en una filosofía de vida que me permita estar alineado con mi bienestar, es decir, lo que me hace bien a mí, lo que está conectado con mi esencia, con mi autenticidad, ¿listo? Con mi parte interior y con mi parte más elevada y más profunda. ¿Listo? Entender que el mayor regalo es estar vivos y vivir desde la esencia es simplemente ya sentirnos conformes con vivir. Yo hace poco me vi la película de Soul. Esta película me hizo llorar porque bueno, como que yo decía wow,
Y es esto, ¿no? A veces queremos tanto y nos aferramos a un sueño, nos aferramos que hasta que no tengamos el carro soñado no somos felices, que hasta que no logremos tal meta no somos felices, o no le damos el sentido a la vida, y a veces el sentido de la vida y nuestro propósito es simplemente estar vivos, es simplemente ser feliz. Pero mentalmente nos ponemos unas ideales absurdos y hasta que no se cumplen esos ideales mentales, pues entonces empezamos a aplazar la felicidad y a postergarla, cuando es un derecho de nacimiento, ¿sí? Cuando es un derecho de nacimiento sentirnos en plenitud, en perfección, sentirnos completos y perfectos y sentir que el regalo más grande efectivamente es estar aquí viviendo esta experiencia, porque de hecho se los dije también al principio, y es que dentro de nuestro propósito espiritual y álmico está vivir la experiencia, porque en otros escenarios de la existencia no hay, no sé, no hay los olores, porque no hay esta misma materia, porque no, la risa no es igual, o porque no hay risa, no sé, hay cosas muy diferentes, pero no específicamente lo que hay aquí, ¿sí? Aquí tenemos la posibilidad de experimentar, experimentamos emociones, experimentamos relacionarnos con otras personas, experimentamos relacionarnos con Madre Tierra, con las cosas materiales, tener emociones, divertirnos, explorar nuestros 5 sentidos. Por ende, el mejor regalo es estar vivos, pero somos tan prepotentes desde el ego que olvidamos lo esencial, y a veces todo esto está en las cosas más chiquiticas de la vida. En respirar, en habitarnos, en tomarnos un momento libre para ver el sol, ¿sí? En sentir el aire. Y esto es impresionante porque tú te conectas con la tierra ahí, en esa esencia. Dejar de perturbarnos o accionar ante situaciones de sabiduría, en retos, fluir, ser felices, ser flexibles, adaptarnos a las circunstancias con inteligencia. Cuando estamos desde el ser, entendemos que literalmente que nadie me quita la paz, que yo no permito que nadie me quite la paz, que yo no permito que nadie entre a mí, que yo no autorizo a ningún ente o a ninguna persona a que decida por mí, que yo decido estar en paz y en tranquilidad, que yo decido no perturbarme, que yo decido estar en calma, y ya no desde esta máscara, por ejemplo, como la máscara del 9, que no se perturba es porque no quiere tener conflicto, porque no sabe manejar sus emociones, entonces no sabe decir que no, sino ya es como que yo decido desde mi propio amor propio por mí, desde mi propia filosofía de vida, que no voy a permitir que nada me perturbe, que si entiendo que la realidad es neutra, pues es porque si pasa algo es porque lo tiene que pasar así, porque lo tengo que aprender y porque esto me va a servir. Y voy a empezar a ver la vida desde un camino mucho más armonioso, ¿no? No quejándome, no desde la víctima, sino, ok, cojo toda esta situación, me escribo un libro, le enseño a mis hijos, ¿sí? Creo un sistema nuevo, venga y entonces aprovecho para fortalecer esta habilidad, venga y aprendo una habilidad nueva, y empiezo a entender que la vida me manda las situaciones, las cosas, las personas, los lugares, las experiencias, para que mi alma crezca, para que evolucione, para que aprenda y para fortalecerme mucho más en mi parte interior, ¿listo? Por ende no me perturbo con la vida, por ende aprendo a fluir con la vida y a entender los cambios, por ende aprendo a utilizar mi sabiduría interior, mi sabiduría interna, y a ser muy inteligente ante las circunstancias y ante las situaciones, ¿listo? A estar conectados con el ser esencial es conectarnos con la ataraxia, la paz y la imperturbabilidad interior, es decir, nada me va a perturbar, vivo en paz y en tranquilidad y en equilibrio, ¿listo? Madurez espiritual es estar en paz con todo lo que nos acontece, es decir, aceptar la realidad tal como es, así no sea lo que tú quieres. Esto también es un proceso. Todo esto es un proceso que es el proceso que les digo que puede durar años, meses, pero el eneagrama nos permite adentrarnos a este campo y decir, vamos a llegar a este ser esencial, vamos a llegar a este ser que no se perturba por nada, vamos a llegar a este ser que es agradecido en su esencia, que ya hemos naturalizado tanto este camino de virtudes, que es tan bonito uno vivir así, que ya simplemente voy a vivir en paz y nada me va a perturbar, ¿listo? Aceptarme y amarme a mí, a los demás y a la vida. Aceptarme, amarme a mí, a los demás, a la vida, tanto mi luz como mi oscuridad, tanto mi versión pasada como mi nueva versión, tanto mi ego como mi parte esencial, ¿sí? No es que yo rechace mis versiones anteriores, porque eso es negarme. Yo me acepto como un ser humano que también tiene errores, pero aprendo, le pongo actitud, me acepto que a veces se me puede salir el ego un poquito, pero
y ya soy consciente y le bajo, ¿no? Me acepto totalmente, me amo, me acepto, me reconozco, acepto, amo y reconozco a los demás y acepto, amo y reconozco a la vida. ¿Listo? Ver la vida neutra, haciéndole un llamado a nuestro corazón de amor, paciencia, ecuanimidad y serenidad. Es vivir en esta tranquilidad, es vivir en este amor en acción, como lo llamaba Wayne Dyer, ¿cierto? También permitirnos gobernar que nuestras emociones, sensaciones, intuición, que se pasa por medio de nuestros guías espirituales, nos guíen, ¿no? Nos orienten. Ya empezamos a tener más discernimiento, ya aprendo a tener más clarividencia, aprendo a manejar pues mis chakras, a abrir mi tercer ojo, a conectarme con mis seres espirituales, a entender cuando mi cuerpo me habla, a entender cuando algo me genera repulsión, a leer a las personas energéticamente, a leer quiénes son virtuosas y quiénes no, ¿sí? Ya te empiezas a tener una forma de ver la vida tan diferente y empiezas a ver con otros ojos, inclusive empiezas a ver las habilidades de las personas, empiezas a verlos en su mejor versión, pero también puedes identificar o ver en qué están, ¿no? Por ejemplo, si ves a una persona hablando mal de otra, vas a saber que esto ya es una desvirtud, ya vas a poder identificar a esa persona desde su carencia, pero no para etiquetarla, sino simplemente aprendes a ver y a leer la vida de una manera diferente, ¿listo? Hay que honrar nuestra singularidad, hay que amarnos como somos auténticos, completos, perfectos. Ninguna vida de nadie es igual, ningún cuerpo de nadie es igual, ninguna mente de nadie es igual. Somos iguales en esencia porque hacemos parte de la fuente, pero ninguna historia es exactamente idéntica, ¿sí? Ningún cuerpo es exactamente idéntico. Todos tenemos algo auténtico en nuestra personalidad, todos tenemos estos superpoderes internos que nos hace auténticos, que nos hace únicos, que la sociedad nos quiera meter en la cabeza que tenemos que ser iguales los unos a los otros, y de esta alineación que nos han metido con el tema del marketing, de la estética y del tema material es otra cosa, ¿no? Pero realmente cada uno es tan auténtico que si cada uno se volteara a mirar adentro y dejara de estar pensando en el afuera, pues yo creo que el mundo sería diferente porque cada uno sabría cuál es su mayor poder, ¿no? Hay un libro que dice que, creo que es el del poder de la hora, que hay un indigente pidiendo dinero y que él está sentado encima como de una caja y llega alguien y le dice, ¿tú sabes qué hay debajo de esa caja? Y él dice, no, me da pereza mirar, o sea, como que no la he mirado. Entonces, como que él no entiende y el señor que pues le iba, sí, como que el señor que se le acerca y le dice esto, le dice, ¿tú no te has dado cuenta que estás sentado encima de un diamante? Entonces es como eso, ¿no? A veces queremos un montón de cosas externas y sufrimos porque la vida no nos da lo que quiere, pero muchas veces todo lo tenemos adentro, es que todo lo tenemos adentro, pero si tú no volteas a mirar cuál es tu diamante, pues nunca vas a encontrar esa esencia, nunca vas a encontrar esa autenticidad y esa plenitud, porque si estás mirando afuera a los otros, comparándote con envidias, con rabias, anhelando cosas o queriendo más o haciendo cosas que al final no están conectados contigo, pues estás rechazando el diamante en bruto que eres y desaprovechándolo, ¿no? Estás como negando tu esencia. Entonces hay que honrar nuestra singularidad. También hay que potencializar nuestras habilidades, capacidades, dones, destrezas, talentos, virtudes, cualidades. Hay que potencializarnos en la vida, porque esos hacen parte de nuestros diamantes y de nuestros superpoderes, ¿cierto? Todo esto tiene un potencial y muchas veces ese potencial es lo que nos da el sentido de la vida, el propósito. Nacemos con un montón de cosas y si las unificamos vamos a crear unas nuevas formas de manifestarnos en el mundo, ¿cierto? De presentarnos ante el mundo. Y esto es vivir en esencia, ¿no? Venga, me gusta la música, pero a la vez soy doctor y me gusta la, no sé, la medicina natural. Entonces haces como una integración de entonces que eres médico, holístico y que hace terapias con sonidos, por ejemplo. Eres una persona auténtica y estás utilizando tus 3 superpoderes, viviendo de tu Ikigai, viviendo en propósito, al servicio, feliz, conectado con tu esencia, ¿sí? Pero nos dejamos engañar de un sistema, de la sociedad, de la cultura, y obviamente pues esto nos genera unas consecuencias que son muy tristes para los que se mueren sin haber experimentado desde el ser la vida, ¿listo? Hay que serle fiel a nuestros valores esenciales con una filosofía de vida en virtudes, vivir de forma honesta e íntegra. La verdad, esto es un trabajo que normalmente es prueba y error, ¿sí? Yo he hecho muchas cosas muy desvirtuosas en mi vida, que son feas, que me avergüenzan, bueno, ya no me avergüenzan, pero que no son bonitas, pues que actué mal, que fui desvirtuosa y que hoy puedo decir, las aprendí,
habiéndome equivocado, ¿cierto? A veces queremos personas perfectas y es entender que el error no es algo malo, es entender que el error hace parte del aprendizaje, que si yo no me equivoco no voy a saber, ¿cierto? Cómo superar esta situación o cómo pasar de un lado a otro. Que si solo conociéramos el amor, pues entonces, ¿cómo vamos a hablar de odio? ¿Cierto? Que tengo que conocer la dualidad, las dos caras para decidir cuál es mi propia versión de esa situación y por ende pues serle fiel a los valores, a nuestra esencia, a nuestras virtudes, a nuestra filosofía de vida, pues normalmente requiere que en nuestro proceso de aprendizaje a veces nos equivoquemos, que en nuestro proceso de aprendizaje a veces actuemos mal para poder después actuar bien y enseñarlo al mundo, ¿sí? Crear un sistema de valores, crear un sistema de filosofía de vida, crear un sistema de virtudes y de valores esenciales, pues es lo que primero deberíamos hacer en nuestro proceso de transformación y de cambio, ¿no? Porque ya tú no actúas bajo la lógica de las situaciones que se te presenten afuera, sino que tú ya tienes clara tu ruta. No es que esto no es negociable para mí, o sea, si desde un principio tú tienes tu propia filosofía de vida, toda tu vida, tanto lo que piensas, lo que haces, lo que dices, cómo te relacionas con el mundo, tu solución de problemas, ante una situación de dificultad, tú ya vas a tener una ruta clara de cómo vas a actuar porque tú tienes una filosofía que te lo dice, ¿cierto? No es como que, ay, no, en el trabajo mi jefe me dijo que si me acostaba con él me ascendía y pues yo le dije que sí porque pues me van a ascender. No, si tú tienes una filosofía clara, tú dices, no, mi camino es de virtudes y de valores. Y las cosas desvirtuosas no son negociables para mí. Por ende, si el jefe te hace no sé qué cosa de que te va a ascender por no sé qué cosa, pues tu respuesta va a ser evidente, ¿no? Porque tú ya lo tienes tan claro que simplemente lo vas a ir adheriendo a tu vida y la vida te va a ir probando si realmente estás alineada con esta filosofía de vida. Ahora, hay cosas que son modificables y cambiables, claro, pero hay unas cosas que son muy transversales. Pero las personas no se ponen a pensar en su filosofía de vida y por eso ante situaciones terminan actuando de una manera desvirtuosa porque nunca se plantearon una ruta fija para poder uno ir caminando por la vida, ¿no? Entonces, lo primero es crear esta ruta de filosofía de vida basada en virtudes, en valores, en amor propio y empezar a integrarla de a poquito en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo controlar algo externo, no puedo controlar otras personas, ¿sí? Integrar esto en mi vida es entender que yo solamente me puedo controlar a mí, que no puedo controlar si hoy viene un huracán, no, es que es imposible. ¿Para qué me voy a perturbar por un huracán? No, pues lo único que puedo controlar es mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mis decisiones, mis emociones, lo que pienso, lo que digo, mis acciones, ¿sí? Entonces es eso, desde ahí parte la filosofía de vida, desde cómo tú te relacionas con la vida, ¿listo? Y obviamente cuando vivimos desde la parte esencial, pues permitimos que desde las virtudes nos podamos mover ante la vida. Por eso ya vamos a aprender a equilibrar esta balanza de juicio en la que elijo desde un juicio de lo que es mejor para mí, de lo que está alineado con mi esencia del ser. ¿Listo? El estado de humildad y gratitud es que la vida en la que se vive se despliega a través de nosotros. La vida se despliega a través de nosotros. La vida actúa por medio de nosotros y Dios actúa por medio de nosotros. Todos los disfraces de cada persona, ahí está Dios, ahí está la fuente, ahí está la vida hablándonos y relacionándose con nosotros. Entonces es estar en un estado de humildad y de gratitud. Esto también es un proceso. La gratitud es un estado del ser, no es una emoción, no es algo que uno solo diga y ya, ¿sí? Igualmente la humildad. Yo he tenido muchos aprendizajes de humildad y la verdad les soy muy sincera, es algo que yo todavía sigo trabajando porque no sé, como que a veces se me dificulta, como que a veces uno tiende a olvidar cosas, ¿no? O a meterse en otros cuentos y deja de ser humilde. Y yo he tenido muchos aprendizajes de humildad y créanme que es algo que es un estado, ¿no? Es adherir algo a tu esencia y naturalizarla tanto, pero hay que trabajarla con cosas chiquitas. Entonces, cuando logramos pasar por todo este camino de pasar del ego a las virtudes, entonces ahí logramos entrar en este estado de conexión con la fuente, entendiendo que somos una pequeña mota en este mundo gigante, que todo no gira en torno a mí, que yo hago parte de un sistema que es una matrix de madre tierra, de más personas, del universo, del planeta, de las leyes universales, del flujo de la vida, y que obviamente lo único que puedo hacer es agradecer desde la humildad. ¿Listo? También confiar en la fe y en la certeza, entender que la vida no nos da lo que queremos, sino lo que vamos necesitando para crecer y evolucionar espiritualmente. Todo esto tiene que ver con nuestra espiritualidad,
Todo esto tiene que ver con sanarnos, todo esto tiene que ver con poder entender que todo sucede para mí, que mi alma necesita que yo aprenda estas lecciones para que se expanda, para que recuerde quién es y para que logre eso que vine a hacer aquí. Para muchos puede ser solamente ser feliz, para muchos depende, el rol de cada uno es diferente, ningún rol es mejor que otro, ¿cierto? Hay personas que pueden simplemente superar sus obstáculos, vivir la vida y ya cumplieron su propósito, su misión. Hay otras personas que de pronto hacen el viaje del héroe y empiezan a enseñarle a otros cómo lo lograron, ¿sí? Hay miles de formas, hay miles de ikigai, hay miles de propósitos, pero lo importante es confiar en certeza de que todo está en un camino álmico, de que todo está en el plan divino y de que todo siempre va a salir bien, que todo siempre va a estar alineado con mi mayor bien. Cuando yo entiendo esto, dejo de sufrir porque vivo en certeza, entendiendo que la vida me va a llevar por el camino correcto y dejo de sufrir preocupándome por el pasado, por el futuro, por lo que voy a hacer, que es un control mental lo que debemos hacer y es confiar en la vida. Ya, tengo la certeza. Por encima de la fe está la certeza y ahí está Dios. ¿Listo? Entender la vida desde el ser nos hace inocentes, alejándonos también del juicio y de la culpa. Todos somos niños heridos, todos somos personas que nos hemos equivocado y que posiblemente hicimos lo mejor que pudimos, aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos lastimado a otros, ¿cierto? Entender que nadie quiere herir a nadie con consentimiento, que si herimos es sin culpa y que si yo miro la vida mía y la de los otros desde la compasión y desde el amor y desde la autocompasión, pues esto va a permitir que sea mucho más fácil iniciar un proceso de perdón, ¿sí? También vivir desde la esencia nos inspira a ver a los demás con compasión, entendiendo que todos hacen lo mejor que pueden, entendiendo que actúan bajo su nivel de conciencia. Cada uno va a hacer siempre lo mejor y siempre van a actuar con su versión más elevada, ¿cierto? Eso de que llega tu versión más elevada, no, siempre estamos en nuestra versión más elevada porque es lo que tenemos para dar, ¿sí? Que podemos mejorar otras versiones que existen en otro plano de la existencia, pero ahorita en este momento yo doy lo mejor que tengo con todo lo que he vivido, con todo lo que he estudiado, con todo lo que he experimentado para compartirles desde esta versión mía, ¿sí? Claro, vamos evolucionando paso a paso, pero siempre actuamos con el nivel más alto de conciencia que tengamos, así le hagamos daño a otras personas, así actuemos de la manera en la que actuemos. Entender que cuando vivimos desde la esencia aprendemos a ver la vida de esta manera y por eso ya no juzgamos, porque entendemos que el otro no me hizo daño de aposta, sino que es simplemente lo que él tenía en su interior y pues es la forma en la que puede relacionarse, ¿sí? También cuando estamos desde la esencia aprendemos a ver la vida desde la generosidad, aprendemos a ver que el mundo está bien, aprendo a ver bien a otros y aprendo a verme bien a mí, recibo de lo que doy, me llevo lo que entregué, todo es equitativo, todo es en un equilibrio, todo es en una balanza, ¿cierto? Comparto mi amor, comparto lo que voy construyendo, pero no le quito nada a nadie, ni que me quite nadie nada a mí, no, entiendo que es un compartir, que es un flujo y pues esto permite que también nuestras relaciones y nuestra vida sean mucho más bonitas y más sagradas, ¿no? También me entiendo desde el desapego, ¿no? Porque todo está en mi interior, y la felicidad la tengo cuando me conecto con mi parte interior, cuando me conecto con Dios. Por ende, pues puedo desapegarme de todo. Entiendo que esto simplemente es un juego, que es una Matrix. Entiendo que pues vine a experimentar y a vivir y estoy bien con eso, ¿cierto? Me siento feliz y pleno de estar aquí viviendo esta experiencia. También entender que siempre estamos conectados con la fuente, pero que obviamente esta fuente se ensucia frecuentemente, por ende hay que estar muy pendientes de que nuestra fuente, de que nuestra conexión con la fuente no se vuelva a ensuciar, ¿cierto? Y hay que hacer un camino completo, o sea, es decir, como les decía, no, acá no hay un final o un inicio porque es un proceso de transformación. Siempre van a haber situaciones, siempre van a haber cositas, siempre van a haber momentos, inclusive siempre van a haber cosas que aún así digamos, no, esto es desde el ego, no, ¿sí? Vamos a estar todo el tiempo en este constante, pero no hay una finalidad como un premio o una meta, no. Hay que estar muy pendientes de que mi conexión con la fuente no se vuelva a ensuciar y esto requiere estar pendiente, estar presente, estar atento. ¿Listo? También, pues obviamente entender que la transformación desde la esencia nos permite una reconexión con el ser esencial, es decir, nos permite sanar esta herida de nacimiento, nos permite sanar esta herida
que nos generó la ruptura con la fuente, y al sanar esta herida es como que yo me conecto otra vez con la fuente, ¿no? Es como si volvieran a conectarme el cordón umbilical, como si volviera otra vez al alto astral a conectarme con mi fuente. Eso es lo que pasa cuando hacemos un proceso de transformación desde la esencia, ¿no? Sano mi herida de nacimiento porque me conecto otra vez con la fuente, y con la fuente todo es completo, perfecto, con la fuente hay amor, con la fuente ya no hay imperfección, ya no hay infravaloración, ya no hay miedo a relacionarme, ya no existe nada de eso porque ya me conecto otra vez con la fuente. También la transformación desde la esencia nos permite pues una perspectiva neutra, y es ver las cosas y la realidad tal como es, sin distorsiones ni limitaciones. Acepto y veo la realidad tal y como es, y estoy bien con eso. Así me altere, así no esté de acuerdo, así me parezca o no me parezca. Ya, así es, ya. No lo puedo cambiar, no lo puedo controlar, ¿sí? También nos permite tener una motivación trascendente, y es permitirnos este viaje del héroe, ¿no? Permitirnos estar al servicio, permitirnos enseñar y compartir lo que hemos aprendido. Esto lo logramos a través de nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, una persona que era súper obesa y que logró hacer este proceso de transformación interior en mente, cuerpo, espíritu, de lograr llegar a su peso ideal y de tener una vida saludable, y no por estética, sino porque no sé, tenía una cadena familiar ancestral transgeneracional donde habían sido víctimas de bullying y matoneo por el tema de la obesidad, donde tenía muchos conflictos, ¿sí? La persona logra superar esto y después le enseña a otras personas que estén viviendo la misma situación de cómo lo hizo, de cómo lo logró, y es esta motivación trascendente que nos activa y que nos motiva a seguir la vida adelante, a enseñarle a otros nuestro camino. ¿Listo? También pues entender que tenemos la transformación con nuestra esencia también nos transforma y nos ayuda a potencializar más estas cualidades esenciales, ¿no? Actividades, conductas, fortalezas, habilidades, capacidades, dones, talentos, destrezas, innatas de manera natural, es decir, ustedes saben que el eneagrama tiene la luz y la oscuridad, entonces es potencializar toda esta luz con la que ya nacimos, porque hace parte de nuestra personalidad. Entonces, al ya saberla y conocerla, pues esto permite que obviamente sea muy bonito y muy, muy pleno como el proceso de potencializarla y adherirla cada vez más a mi vida. También entender que tenemos resultados satisfactorios por medio de las virtudes, que digamos que toda la humanidad y en nuestra esencia completa siempre va a haber un centro emocional superior de paz, de felicidad, de amor, que esa es nuestra naturaleza interior, es decir, que todas las personas del universo tenemos paz, felicidad y amor dentro de nuestra esencia del ser, ¿sí? Que el ser siempre va a ser amor en acción, va a ser felicidad, va a ser paz, que esto hace parte de toda la esencia humana, que si algún ser humano no actúa así es porque está en ego y está descentrado, pues, o está muy alineado con el ego, pero que todos los seres humanos en nuestro interior, en nuestra parte más elevada de la existencia, estamos llenos de amor, de paz, de felicidad, porque es nuestra naturaleza del alma. ¿Listo? Y por último, pues que hay una conciencia de unidad, ¿no? Que el espejo es el reflejo de la proyección, que tú te sientes como vives, que cuando conectamos con la esencia empezamos a tener una conciencia de la unidad, y de la unidad es entender que hago parte de la fuente, que la fuente es perfecta, completa, y que yo hago parte de eso. Me veo valioso, me veo feliz, me veo cumpliendo mi vida, me veo en un estado de flow y me siento en plenitud. No le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada de eso, porque entiendo que estamos en una experiencia y que podemos en esa experiencia, desde las virtudes, vivir el cielo en la tierra. Así que espero les haya gustado este video en el cual hablamos de la esencia del ser y del camino espiritual que vamos a lograr si logramos aplicar esta herramienta del eneagrama en nuestro proceso de vida y empezar este camino de transformación hacia la iluminación. Espero les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio del curso. Chao, chao.